Hay lugares donde nunca vuelve a existir silencio real. La Moncloa es uno de ellos. Suscríbete a Famosos en la Sombra. Esta noche, alguien más caminaba por los pasillos. El edificio estaba despierto cuando nadie debería estarlo. Las luces exteriores permanecían encendidas como siempre, la seguridad en sus puestos, las puertas selladas. Sin embargo, en el interior, algo no seguía el mismo horario que el resto. Pedro Sánchez llevaba semanas durmiendo mal desde que empezó a trabajar hasta tarde en el despacho principal. No era estrés ni agenda. Era la sensación constante de no estar completamente solo cuando la residencia quedaba en silencio. La primera vez ocurrió cerca de las 3 de la madrugada. No fue un ruido fuerte. Fue un sonido demasiado suave. Pasos. Lentos. Firmes. Procedentes del pasillo que conectaba con una zona cerrada del edificio que a esas horas debía estar vacía. No llamó a seguridad. Pensó en personal de mantenimiento, en escoltas moviéndose sin avisar. Pero el ritmo de los pasos no coincidía con nadie que tuviera prisa ni tarea. Era un caminar sin objetivo. Como alguien que simplemente existía allí. Cuando abrió la puerta, el pasillo estaba vacío. Las luces encendidas. El aire frío. Al regresar al despacho, la puerta estaba entreabierta. Recordaba haberla cerrado. No de forma descuidada. Con llave. La llave seguía en su bolsillo. La segunda noche, decidió comprobarlo. Permaneció trabajando más tarde de lo habitual. Apagó las luces del despacho y se quedó en silencio. A las 3:12. Los pasos regresaron. No desde el mismo punto. Esta vez desde detrás. Como si alguien hubiera cruzado la estancia contigua sin abrir puertas. El sonido se detuvo justo al otro lado de la pared. Entonces ocurrió algo peor. Un leve roce. Como dedos arrastrándose lentamente por la superficie del otro lado. Abrió de golpe. Nada. Pero el reloj del despacho se había detenido. No atrasado. Detenido exactamente en 3:12. Volvió a funcionar segundos después. Las noches siguientes trajeron cambios. La temperatura descendía solo en ciertas habitaciones. Las puertas aparecían ligeramente desplazadas. Documentos movidos unos centímetros sin explicación. El personal no notaba nada durante el día. Solo ocurría cuando el edificio quedaba en reposo. Una madrugada decidió caminar hacia la zona donde siempre parecían originarse los sonidos. El ala antigua. Pasillos más estrechos. Iluminación tenue. Al avanzar, percibió un olor leve. No humedad. No polvo. Un olor antiguo, como papel guardado durante décadas. Los pasos comenzaron otra vez. Delante de él. A la misma velocidad que su propio caminar. Ni más rápido. Ni más lento. Siempre a unos metros. Llegó a una puerta que no recordaba haber visto abierta antes. Estaba entornada. Dentro, una pequeña sala sin uso aparente. Sin muebles recientes. Solo una mesa antigua y un retrato retirado de la pared apoyado contra ella. El sonido cesó. El aire se volvió más denso. Y entonces lo vio. No una figura completa. Una silueta incompleta reflejada en el cristal del cuadro. De espaldas. Vestida con ropa de otra época. Inmóvil. No desapareció de inmediato. La silueta permaneció allí, como si no supiera que estaba siendo observada. Luego movió la cabeza lentamente hacia un lado. No hacia él. Hacia la pared. Y el reflejo dejó de estar. Esa noche no durmió. Pero al amanecer el personal encontró la puerta cerrada y el cuadro colgado otra vez en su sitio. Nadie admitió haber entrado. A partir de entonces, los sonidos dejaron de ser pasos aislados. Se convirtieron en actividad. Puertas que se abrían unos centímetros. Cajones que vibraban suavemente. Un murmullo apenas audible cuando el edificio alcanzaba el silencio total. Siempre en la misma franja horaria. Siempre cuando estaba solo. Una noche decidió no moverse. Esperó sentado, sin encender luces.
El murmullo apareció. No eran palabras claras, pero sí voces. Varias. Superpuestas. Sin conversación. Como recuerdos hablándose a sí mismos. El sonido llenó la estancia lentamente. Hasta que comprendió que no provenía de fuera. Provenía del propio edificio. La última vez ocurrió de forma distinta. No hubo pasos. No hubo murmullo. Solo la sensación inequívoca de alguien de pie justo detrás de su silla. El frío fue inmediato. Y durante un segundo escuchó una respiración que no coincidía con la suya. No una amenaza. No un aviso. Solo presencia. Como si el lugar confirmara que él era otro ocupante temporal más. Desde entonces, evita permanecer solo allí después de ciertas horas. Porque hay edificios diseñados para durar más que las personas. Y cuando acumulan suficiente tiempo, no se quedan vacíos. Solo esperan al siguiente, que se siente, en el mismo despacho, cuando todos los demás se han ido. Las grabaciones nunca fallaban. Al menos eso decían siempre. Pedro Sánchez estaba acostumbrado a sistemas redundantes, copias, protocolos. En un edificio oficial todo queda registrado. Todo se guarda. Todo puede revisarse. Por eso aquella mañana resultó imposible de ignorar. El equipo técnico le informó de un archivo de audio generado durante la madrugada en la sala de prensa. No había actos programados. No había personal presente. Pero el sistema de micrófonos había detectado actividad durante más de 11 minutos. Pensaron en una activación automática. Ruido ambiental. Interferencias. Reprodujeron el archivo. Al principio no había nada. Solo el ambiente vacío del lugar. El zumbido suave del sistema eléctrico. El eco lejano del edificio dormido. Entonces apareció un sonido. Una respiración. No fuerte. No cercana al micrófono. Como alguien de pie en mitad de la sala. Respirando lentamente. Sin moverse. Durante casi 2 minutos completos. El técnico adelantó la grabación. El sonido continuaba. Regular. Constante. Hasta que algo cambió. Una segunda respiración apareció. Desfasada. No sincronizada. Más corta. Más nerviosa. Como si otra presencia hubiera entrado en la sala. Nadie habló. Nadie quiso ser el primero en decirlo. Pero no parecía una persona grabada por accidente. Parecía alguien esperando a ser escuchado. Pedro pidió visitar la sala esa misma noche. Solo con un escolta en el exterior. Quería comprobar la acústica. El sistema. Algún fallo lógico. Entró cerca de las 3. Las luces estaban apagadas. La estancia amplia, silenciosa. Se sentó en la mesa principal. Encendió el micrófono. No habló. El silencio allí era distinto al de los pasillos. Más profundo. Como si el lugar absorbiera el sonido. Pasaron varios minutos. Nada. Iba a levantarse cuando lo oyó. No por los altavoces. A su espalda. Una inhalación lenta. Se giró. No había nadie. Pero el micrófono emitió un leve acople. El sistema se había activado solo. El indicador de grabación estaba encendido. Esperó. No dijo nada. La respiración regresó. Esta vez delante. Muy suave. Demasiado cerca del micrófono para no ser visible. Entonces llegó el murmullo. No palabras. Intentos. Sílabas incompletas. Voces superpuestas, intentando formar algo inteligible. El audio vibraba sin saturar. Como si no fuera un volumen alto, sino muchas fuentes débiles a la vez. Pedro permaneció inmóvil. El murmullo aumentó lentamente. Hasta que un patrón comenzó a repetirse. 3 sonidos. Pausa. 3 sonidos. Pausa. Siempre igual. El aire se enfrió. No la sala completa. Solo la zona de la mesa. El micrófono captó un golpe seco.
No desde fuera. Desde la madera. Justo bajo sus manos. Se levantó. El sonido siguió. Pero ahora provenía de los altavoces. La grabación se reproducía en tiempo real. No era eco. Era respuesta. Cada paso que daba producía un murmullo breve en el sistema. Como si algo ajustara su voz para imitarlo. Al salir, el escolta preguntó si había hablado alguien más dentro. Había escuchado varias voces a través de la puerta cerrada. Pedro no respondió. Al revisar el archivo, la duración era distinta. No 11 minutos. 42. La mayor parte era ruido blanco. Pero en los últimos segundos había algo claro. Una frase incompleta. No pronunciada por él. No registrada en directo. Aparecida al final. Nadie coincidió en lo que decía. Cada persona entendió algo diferente. Pero todos coincidieron en una cosa. La voz sabía que alguien la escucharía. Desde entonces, la sala permanece cerrada por las noches. Aún así, algunos técnicos afirman que el sistema registra actividad ocasional. Siempre cerca de las 3. Siempre respiraciones. Nunca pasos. Porque hay lugares diseñados para comunicar. Y a veces, no son las personas las que esperan que alguien les dé la palabra. No todas las puertas del edificio aparecen en los planos. Pedro Sánchez lo descubrió una noche en la que el trabajo se alargó más de lo habitual. Los escoltas permanecían en la entrada principal y el ala interior estaba completamente vacía. O eso parecía. Mientras caminaba por un pasillo lateral, uno que ya había recorrido decenas de veces, notó algo extraño. La iluminación no coincidía. No era que estuviera apagada. Era diferente. Más tenue. Como si las lámparas iluminaran menos de lo que debían. Al acercarse al final del corredor, vio algo que no recordaba haber estado allí antes. Una puerta estrecha. De madera oscura. Sin placa. Sin cerradura visible. Solo una superficie lisa, antigua, ajena al resto del edificio. Se detuvo frente a ella. El aire alrededor era más frío. No la tocó. Pero la puerta cedió ligeramente hacia adentro. El interior no era una habitación normal. Era más pequeño de lo que debería permitir la estructura del edificio. Un espacio estrecho, con paredes cubiertas de paneles antiguos, como si perteneciera a otra época. No había ventanas. Solo un espejo alto al fondo. El tipo de espejo que no se usa ya. Marco desgastado. Cristal ligeramente opaco. Cuando entró, el sonido exterior desapareció. No silencio absoluto. Algo distinto. Como si el aire estuviera demasiado quieto. Se acercó al espejo. El reflejo coincidía. Su postura. Su respiración. Todo normal. Entonces parpadeó. El reflejo tardó un instante más. No mucho. Pero suficiente para notarlo. Un retraso. Imperceptible para cualquiera que no estuviera observando con atención. Retrocedió. El reflejo no lo hizo de inmediato. Permaneció quieto medio segundo. Luego lo imitó. La temperatura descendió. Intentó salir. La puerta no estaba donde la recordaba. Seguía allí, pero más lejos. Como si la habitación hubiera ganado profundidad. Dio un paso. El suelo crujió. No como madera. Como opresión. Al volver al espejo, el reflejo ya no estaba exactamente alineado. Su figura ocupaba el lugar correcto. Pero la expresión no coincidía. Su rostro estaba neutro. El del reflejo parecía concentrado. Observando. No imitándolo. Estudiándolo. No hubo movimiento brusco. Solo una leve inclinación de cabeza en el cristal. No realizada por él. El aire se volvió pesado. No era miedo inmediato. Era la certeza de que el reflejo no dependía de sus movimientos. Dependía de su presencia. Se apartó del espejo. El reflejo tardó en reaccionar. Luego lo siguió.
pero caminó un paso más que él, acercándose demasiado al cristal. La luz parpadeó. Durante un instante el reflejo estuvo solo en el espejo, sin el delante. Y en ese instante, sonrió. Cuando la iluminación regresó, todo coincidía otra vez. El reflejo imitaba. El espacio parecía normal. La puerta estaba cerca. Salió sin mirar atrás. A la mañana siguiente volvió acompañado. La puerta no estaba. El tramo de pared era continuo. Sin marca. Sin marco. Nada. Desde entonces evita ese pasillo por la noche. Porque hay lugares que no pertenecen al edificio. Solo aparecen cuando alguien permanece demasiado tiempo. Y algunos espejos no reflejan lo que eres. Reflejan lo que se queda. Cuando te vas. El despacho no debería cambiar cuando nadie lo toca. Pedro Sánchez volvió después de ausentarse apenas unos minutos. El edificio estaba en silencio absoluto, ese silencio profundo que solo existe cuando la actividad humana desaparece por completo. Cerró la puerta. Algo no encajaba. No era un desorden evidente. Ni documentos movidos ni cajones abiertos. Era una diferencia mínima, casi ridícula, pero imposible de ignorar. La silla. No estaba donde la había dejado. No apartada. No girada. Desplazada exactamente lo suficiente para que su memoria no pudiera aceptarlo como casualidad. Se quedó mirándola unos segundos. Después se sentó. El asiento estaba tibio. No cálido por la calefacción. Tibio como cuando alguien acaba de levantarse. Decidió no darle importancia. Encendió la lámpara lateral y dejó el resto del despacho en penumbra. A esas horas el edificio se volvía a otro lugar. El sonido exterior desaparecía. La ventilación apenas se percibía. Incluso los muros parecían absorber el eco. Pasaron varios minutos. Entonces llegó el primer golpe. Desde dentro de la pared. No fuerte. No repetido. Un único sonido seco, como si alguien hubiera apoyado la palma desde el otro lado. Miró hacia el punto exacto. Silencio. Regresó al escritorio. El reloj marcaba las 3:09. Trabajó unos minutos más. 3:12. Un segundo golpe. Misma pared. Mismo lugar. Esta vez más claro. No una tubería. No un crujido estructural. Un contacto. Se levantó y acercó el oído al muro. Nada. Pero la temperatura era distinta allí. Más fría. No la habitación completa. Solo esa sección concreta, como si el frío se filtrara desde un espacio oculto. Regresó a la mesa. El reloj marcaba 3:14. Cuando volvió a mirar, la aguja de los segundos no avanzaba. Tardó 2 latidos en moverse otra vez. Apagó la lámpara principal y dejó solo la luz lateral. Esperó. No trabajando. Solo presente. El silencio empezó a adquirir forma. No ausencia de sonido, presencia de algo contenido. Entonces escuchó el susurro. Muy bajo. No provenía del pasillo. Provenía de la puerta. No palabras. Vocales aisladas. Intentos de sonido humano. Como alguien que recordara cómo hablar sin recordar el idioma. El pomo vibró apenas. No lo suficiente para moverse. Lo suficiente para sentirse. La luz parpadeó. La sombra proyectada en la pared se inclinó. Él no. La observó fijamente. La sombra tardó en corregirse. Retrocedió un paso. La sombra avanzó medio segundo antes de imitarlo. El aire se volvió pesado. Respirar exigía atención consciente. El susurro aumentó. Ya no era una voz. Eran varias. Superpuestas. Repitiendo sonidos parecidos sin llegar a formar palabras. Se dirigió hacia la puerta. Al acercarse, el susurro cesó. La temperatura cayó de golpe. Su aliento se volvió visible. Permaneció quieto. Una respiración surgió justo detrás. No cerca. Encima.
como si alguien estuviera inclinado sobre su hombro. Giró. Nada. Pero el cuero de la silla crujió a su espalda. La silla estaba orientada hacia la puerta, no hacia el escritorio. La lámpara se apagó completamente. No oscuridad total. Algo peor. La percepción clara de espacio ocupado. Alrededor. Cerca. Sin contacto. El tiempo se volvió impreciso. No supo cuánto permaneció inmóvil. Entonces las voces regresaron. Más definidas. Intentando una estructura común. Una frase incompleta repetida por muchas gargantas a la vez. No se distinguían palabras. Pero sí intención. La luz volvió. Todo parecía normal. Temperatura habitual. Sombras correctas. Pero había un detalle nuevo. Sobre la mesa, en la madera pulida, aparecía una marca tenue. Como la huella de una mano apoyada desde dentro del material. No polvo. No humedad. Hundimiento mínimo. Imposible de reproducir desde la superficie. No volvió a quedarse solo en ese despacho durante la madrugada. Porque algunos edificios no solo guardan historia. Guardan permanencia. Y cuando alguien ocupa el mismo lugar el tiempo suficiente, el lugar aprende la forma que debe conservar. Cuando la persona ya no está,